Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total. Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales. Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. ¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por El Destape 1070. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Empezamos un año nuevo, aunque nosotros dejamos este programa grabado hace unos días. Hicimos un viaje en el tiempo, nos remontamos y estábamos en 2025, pero hicimos de cuenta que iniciábamos 2026. ¿Por qué? Porque tuvimos que aprovechar una circunstancia que nos deparó el azar. Tenemos un invitado de lujo que estaba circunstancialmente en Buenos Aires y entonces dijimos, bueno, aprovechamos que lo tenemos acá para charlar sobre temas que conciernen mucho al programa porque tienen que ver con el infinito, con lo infinitamente pequeño, con lo infinitamente grande que es el cosmos. Y qué mejor para empezar un nuevo año que remontarnos a esos misterios inacibles. Así que quédense que como todos los viernes, hoy en serio nos vamos al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Al infinito, más allá. Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por El Destape 1070. Y muy bien, como hacemos habitualmente, les recordamos que pueden disfrutar de todos los contenidos de Al Infinito y Más Allá en formato de audio, ingresando simplemente en www.norabar.com.ar. Allí se van a encontrar con talentos, noticias, cada una de las entrevistas y, por supuesto, todos los programas del ciclo en vivo. www.norabar.com.ar. Y también, si así lo desean, por supuesto, quedan alojados los programas en nuestro canal exclusivo en YouTube, El Destape Ciencia, para ver y volver a ver. Nora, si te parece, comenzamos entonces con este programa tan especial. Así es. Y les decía que viajamos en el tiempo, pero viajamos al futuro, lo cual, si mis conocimientos básicos de física son correctos, está permitido por las leyes de la mecánica cuántica, porque según nuestro Juan Martín Maldacena, no se puede viajar hacia el pasado, pero sí se puede viajar hacia el futuro. Así que viajamos apenas unos días hacia el futuro porque queríamos darles el privilegio de esta charla con uno de los físicos que más tarea está haciendo en la divulgación de estas áreas tan difíciles de comprender, pero a la vez tan fascinantes, que es, por ejemplo, la mecánica cuántica, y también para entender el cosmos y entenderlo desde una perspectiva que tiene que ver no solo con lo estrictamente científico, sino también con lo artístico, con lo literario. Y que este año
se dio el pequeño gusto de publicar 2 libros, no uno, 2 libros. Uno se llama La tiranía del azar y tiene que ver justamente con la mecánica cuántica, la tiranía del azar. Y el otro, ya les vamos a preguntar por qué es esta tiranía del azar. Y el otro se llama 13 maneras de mirar el cielo. El autor de estos libros es nada menos que José Edelstein. Licenciado en Física por el Instituto Balseiro y doctorado en Física por la Universidad Nacional de La Plata. Realizó investigaciones postdoctorales en la Universidad de Harvard y en el CONICET. Actualmente es profesor en el Departamento de Física de Partículas de la Universidad de Santiago de Compostela e investigador en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías. Es además escritor y divulgador científico. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nora, Sebastián? Gracias por la invitación. Bienvenido al infinito. Vos nos vas a hacer de guía en este programa, tanto de lo infinitamente grande como de lo infinitamente pequeño. La verdad, un privilegio tenerte aquí con nosotros, porque como explicaba al principio, no solo haces una tarea científica, sino que haces una tarea muy importante en divulgación. De hecho, hasta tenés un podcast, ¿no? Que se llama Coffee Break. Sí, no diría tengo, porque soy uno de los participantes de ese podcast. De hecho, Gastón Chiribet, que también estuvo en tu programa, es otro de los 2 argentinos que estamos ahí. Gran amigo. Es un podcast que nació en el Instituto de Astrofísica de Canarias y que ahora ya no está más asociado al instituto, pero bueno, tiene sobre todo muchos astrofísicos españoles y algunas otras personas de otras áreas del conocimiento. Tratamos de hablar de todos los trabajos más importantes que identificamos que van saliendo en cualquier campo de la ciencia, con un poquito de sesgos y en astrofísica, pero bueno, básicamente todo lo que identificamos que nos parece interesante lo comentamos en una tertulia semanal de unas 3 horas. Y bueno, 3 horas. ¿Y es apto para todo público o solo, te voy a acercar un poquito? Sí. ¿Es apto para todo público o solo para entendidos? Mira, es apto para todo público, pero tiene la particularidad que el nivel muchas veces es bastante alto. Cuando yo entré al podcast y lo escuché y participé de la primera vez, dije, ¿quién va a escuchar esto? Porque había momentos en los cuales realmente el nivel era muy alto. El podcast tiene un éxito brutal y su creador, que es un astrofísico muy valioso como científico y como humano, Héctor Socas Navarro, me comentó y me dijo, mira, a mí de chico me encantaban las tertulias. Y me di cuenta que en las tertulias, por ejemplo políticas, aunque hubiera un personaje en la tertulia que era lo contrario de lo que yo pienso, al cabo de 5 programas ya le tenía un poco de aprecio porque, no sé, por ejemplo tenía buen sentido del humor o por algún motivo que lo hacía humano. Entonces la fuerza que tiene la tertulia para el oyente, en este caso, pues un podcast, bueno, se transmite por YouTube, o sea que también se lo puede ver, es muy grande. Y tenía razón, porque es impresionante. Yo viajo mucho presentando, dando charlas o presentando los libros, y en todas partes del planeta, cuando doy una charla, los que se me acercan más efusivos son los oyentes de Coffee Break. Ah, sí. Increíble, sí. Impresionante, porque yo veo algunos temas, como ustedes los publican en Twitter, y a veces digo, uy, esto, qué difícil que debe ser entenderlo. Pero bueno, cuando se explica, como periodista científica, estoy acostumbrada a que me digan a la gente no le interesa la ciencia. No, lo descreo sí, totalmente. Absolutamente. Porque la ciencia es una usina fabulosa de historias. ¿Y qué más apasionante para cualquiera de nosotros que una buena historia? Y detrás de cada uno de estos temas que ustedes comentan, hay una historia científica de misterio, de cómo se llega a esos hallazgos, avances, descubrimientos, y una historia humana, ¿no? Por supuesto, la ciencia está hecha por seres humanos y por lo tanto siempre hay historias humanas detrás. Y yo te diría que en mi experiencia, estos son mis 4º y 5º libros, y luego hay un montón de artículos que no están en libros, y en mi experiencia, te diría, me voy a atrever a hacer una afirmación contundente, cualquier hallazgo de la historia de la humanidad, por muy pequeño que te parezca, cuando pones la lupa, te encontrás con una historia maravillosa. Increíble. Sí. Y no hay nada mejor que hablar con alguien que sabe mucho de algo.
siempre termina ¿quién viene? fascinándonos. ¿Quién viene hoy? No, en serio, siempre termina fascinándonos, incluso de los temas que uno no sospecha que le van a interesar. En mi experiencia, a veces yo digo, bueno, este tema tan interesante no es. Pero claro, basta con que uno empiece a profundizar en ese tema, como vos acabas de decir, para que encuentre que tiene aristas y costados que realmente apasionan, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo fue? Bueno, vos sos físico de partículas, Sí, así que físico, sí. tenés que ver con la mecánica cuántica, que, bueno, fue una revolución a principios del siglo XX. Pero ¿cómo surgió este libro, que es la excusa para traerte aquí a nuestro programa, pero nos va a permitir hablar de un montón de cosas? ¿Y por qué la tiranía del azar? Puedo sospechar un poco, pero me gustaría que vos lo expliques para los amigos que nos están escuchando. Sí. Bueno, obviamente este año se declaró el Año Internacional de la Ciencia y Tecnologías Cuánticas. El motivo es que se cumplían 100 años del trabajo fundacional de Werner Heisenberg, que fue la mecánica cuántica en realidad medio nació en 1900, pero de 1900 a 1925 fue una especie de prototeoría. No había una teoría, había observaciones puntuales que mostraban indicios de que algo raro estaba pasando ahí en el mundo del átomo, pero no estaba muy claro qué. Y fue a partir del trabajo de Heisenberg del 25 y sobre todo en un periodo de 2 años y medio, que fue desde el trabajo de Heisenberg hasta la famosa conferencia Solvay de 1927, esta que tiene la foto icónica con Marie Curie y un montón de hombres. Bueno, hoy tuvimos una reunión con físicos teóricos argentinos de fin de año y no había ni siquiera Marie Curie estaba. Sí. Nos daba vergüenza ajena. Hay, pero bueno, hay pocas y hoy no vino ninguna y era embarazosa la situación, pero sí, sigue siendo una realidad. Obviamente ha mejorado mucho respecto de esa época, pero bueno, sigue pasando en este campo que es complicado, o hay pocas mujeres, o bueno, depende, o sea, también en cada institución. Yo estoy en España hacemos un esfuerzo muy grande por tratar de contrarrestar esto y de a poquito, pero muy de a poquito. Creo que se va logrando. ¿Van seduciendo a algunas mujeres hacia la física? Sí, se intenta tratar de identificar el problema, porque a veces que el problema en la época de Solvay era muy diferente al actual, o bueno, había cosas diferentes. En ese momento directamente en algunos lugares no estaba permitido que una mujer estudiara. Marie Curie se fue de Polonia porque no podía estudiar, por ejemplo, allí. Y en muchos lugares del mundo, más centrales, las mujeres todavía no podían estudiar. Hoy en día eso obviamente ya no existe, por suerte creo que en ninguna parte. Pero bueno, sigue ocurriendo que estas disciplinas muy abstractas y teóricas y en las cuales también se percibe un gran nivel de competencia y de hostilidad en la carrera para llegar a un puesto estable bueno, son no sé si, o sea, dije esa descripción que es real de la ciencia, de las ciencias teóricas. No sé si ese es el motivo, pero sospechamos que sí, porque, por ejemplo, una cosa que uno sí observa es que a nivel doctoral no es tan dispar la relación como cuando luego en los postdoctorados, que es un periodo que suena muy, muy lindo, pero que es un periodo durísimo de la vida del científico, un periodo muy importante de producción, pero al mismo tiempo básicamente son contratos breves, encadenados uno detrás de otro, en el cual vos tenés que desplazarte a otro país, llegar a un nuevo grupo que quizás trabaja en algo distinto y en un par de años, 3 como mucho, tenés que acostumbrarte, conseguir casa, todo. Bueno, muchas veces uno hace esto con pareja o con familia y producir, porque antes del último año ya tenés que estar solicitando el siguiente paso. Entonces, bueno, no es del todo, o sea, es bastante natural que mucha gente tira la toalla porque dice, no, yo no quiero esto para mi vida. Claro. Mujeres y hombres, pero bueno, las mujeres obviamente tienen la cuestión a veces de la planificación familiar que con un reloj biológico. Además hay una incertidumbre, ¿no? Uno no sabe. La incertidumbre es total, salvo que obviamente nombraste antes a nuestro querido Juan Martín Maldacena. Si sos Maldacena no tenés demasiada incertidumbre, pero bueno, hay uno. Así. Claro. El resto tenemos un poquito más de incertidumbre. Claro. Y entonces volviendo a esta mecánica cuántica, que lo que hizo fue revolucionar, porque se estudiaba el mundo, digamos, en tamaños, digamos, normales o sí, el tamaño del ser humano. Del ser humano. No
intraátomo, que No, es claro. donde rige la mecánica cuántica. Claro, ¿no? la revolución que empezó en el 25, aunque probablemente el corazón de lo que le da el título al libro ocurrió en el 26, pero ya en el 25 ocurrió algo muy impresionante. Quiero recordar que Werner Heisenberg tenía 23 años. 23. Y escribió el trabajo solo, o sea, él estaba trabajando en Copenhague con Niels Bohr y otra gente, y en un momento estaba como muy entre confundido, con un ataque de alergia, se refugió en una isla que se llama Heligoland, y ahí tuvo esta idea, que ya la idea va a dar la pauta, nos va a permitir hablar luego un poco más del corazón del título. La gente no entendía muy bien. Había el famoso modelo atómico de Bohr que aprendemos en el colegio, ¿no? Que es como un sistema planetario, electrones orbitando un núcleo. Y Bohr, junto con Sommerfeld, habían escrito cómo eran estas órbitas, y de ahí se deducía bastante bien la luz que emiten los átomos. Cuando uno calienta un gas de hidrógeno, por ejemplo, y emite luz, uno puede ver qué colores salen, y se predecía bastante bien esta teoría, lo que estaba ocurriendo, pero no del todo, no perfectamente bien. Y en algún punto Heisenberg dice, a ver, estamos esmerándonos en ver cómo es la órbita de los electrones, para de ahí deducir los colores qué es lo que vemos. Entonces Heisenberg dijo, no deberíamos preocuparnos por lo que no vemos, que son las órbitas, y toma una decisión totalmente demencial, que es sacrificar la noción de posición del electrón. O sea, si uno lo piensa en la cabeza, uno se imagina el electrón, que uno lo podría seguir con la vista por dónde está yendo. Es muy pequeño, no lo puedo ver, pero bueno, uno podría imaginárselo con algún instrumento. Y Heisenberg dice, no existe la posición del electrón. Y de hecho convierte, la posición del electrón sería un número que dice la coordenada X, Y y Z dónde está. Él los convierte en algo que matemáticamente se llaman matrices, que es una tabla de números, y una tabla de números no guarda ninguna relación con dónde está el electrón. Entonces él sacrifica la posición del electrón a cambio de tener una teoría mejor para explicar los colores de la luz que emite un átomo. Y en muy poquito tiempo, cuando vuelve a Alemania, de hecho se encuentra con Max Born y Pascual Jordan, y escriben 2 papers más que constituyen lo que se llamó mecánica matricial, que era justamente cómo operar con estas matrices para luego sacar como resultado lo que uno mide en el laboratorio. Esto produjo, claro, si vos tenés una ecuación del tipo que sea y clavás los colores y te salen los colores de todos los átomos que llevas al laboratorio, si esto tiene que estar bien de algún modo, ¿no? Pero la gente en esa época, incluso, si bien las matrices son relativamente sencillas matemáticamente, en esa época no era habitual, no era una matemática que los físicos manejaran mucho, entonces la gente recibió de mala manera esto, porque me van a obligar a aprender algo que no hacía. Pero muy poco después apareció un famosísimo trabajo de Erwin Schrödinger que mostró que podía obtener los mismos resultados con una ecuación de ondas, en la cual en lugar de que el electrón fuera una matriz, ahora era una onda. Bueno, una onda ya era algo mucho más familiar para los físicos, era muy raro que un electrón fuera una onda, pero al menos una onda era fácil de imaginar, la gente tenía familiaridad con las ecuaciones de ondas. Entonces, por ejemplo, alguien como Einstein, cuando apareció el trabajo de Schrödinger, dijo, ahora sí, esto tiene sentido, no esto otro. Y el 25, bueno, pasaron muchas cosas más, pero me voy a centrar en la que tiene que ver con el título del libro. Max Born, porque si un electrón es una onda, la pregunta es, ¿cómo que un electrón es una onda? ¿Una onda de qué exactamente? ¿Es una partícula o una onda, no? Una partícula se imagina una cosa como una pelotita. Sí, un electrón uno se imaginaría que debería ser una partícula, de algún modo, y que sea una onda es muy raro, porque una onda, la particularidad, lo que caracteriza una onda es que está en muchas partes al mismo tiempo. Entonces, como un electrón que está en muchas partes al mismo tiempo. Y ahí es cuando vino Max Born el 25 de junio de 1926 y propuso que la onda esta era una onda de probabilidad. Propuso que entonces un electrón vendría a ser una onda de probabilidad. O sea, había una cantidad de probabilidades de que estuviera en un lugar o en otro. Exactamente. Entonces la pregunta inmediatamente obvia es, pero a ver, la probabilidad suele estar asociada a lo que yo no conozco. Yo tiro una moneda y no sé si va a salir cara o seca, pero si yo controlara muy bien cómo le golpeo, cómo impacta en la mesa, el aire, etcétera, puedo predecir en principio cómo cae la moneda. Entonces, ¿cómo puede ser si, digamos, que yo no sepa, que yo te hable de probabilidades de dónde está el electrón para todo el mundo? Esto cambió con la mecánica cuántica, porque yo no sé dónde está, pero el electrón, si le preguntáramos, él sabrá dónde está, en algún lugar tiene que estar.
Bueno, fue muy chocante cuando, con el correr del año que fue del 26 al 27, la conclusión a la que llegaron Bohr, Heisenberg, Pauli, Dirac, muchos, pero no todos, fue no. La máxima descripción que vos podés tener de un electrón es esta nube de probabilidad. Por lo tanto, el electrón, ¿dónde está el electrón? Si no lo buscas, está al mismo tiempo en muchos lugares a la vez. Este es el famoso principio de superposición. O sea, en el mundo cuántico las cosas pueden estar... Yo puedo estar ahora en el programa de Nora Bar y puedo estar al mismo tiempo en mi oficina de Santiago de Compostela con una probabilidad en cada lugar. Y de repente, si aparezco acá, desaparecí allí al mismo tiempo. Esto a Einstein le hizo pensar que era absurdo porque... ¿Es la famosa Dios no juega los dados? El Dios no juega los dados fue en una carta a Max Born, justamente, que era muy amigo de Einstein. Y bueno, y lo que comprobamos, que también está contado en el libro y que es muy impresionante, es que se ha demostrado experimentalmente en forma absolutamente categórica. Categórica es que cuando te dan un Nobel, la Academia Sueca es muy conservadora. No da un Nobel si no está hipercomprobado. En el año 2022... recibieron el premio Nobel Alan Aspect, Anton Zeilinger, y ahora se me fue el nombre del primero, que hicieron el 70, 80 y 90, los experimentos que demostraron categóricamente que la realidad objetiva a nivel microscópico, el electrón, si no lo miro, está en varios lugares a la vez, y en varios estados a la vez, ¿no? El electrón también tiene una propiedad que se llama spin, puede tener un poquito de spin para un lado y otro poquito de spin para el otro, un poquito cara, un poquito seca al mismo tiempo. O sea que Dios juega los dados. No hace otra cosa. No hace otra cosa. Es verdaderamente impresionante, porque uno lo dice, pero cuesta conceptualizarlo, ¿no? Por supuesto. Y más impresionante, mira, en el libro hicimos, bueno, por eso se llama la tiranía del azar. Arranca el libro explicando qué es el azar, que no es fácil explicar lo que es el azar, porque... digamos, uno puede tener una idea de lo que es el azar, pero yo agarro y te digo, te voy a poner una secuencia de 1000 tiradas de una moneda y vos me tenés que decir si la moneda está trucada o no está trucada. Y vos dirás, bueno, cuento cuántas caras y cuántas secas hay. Ok, suponete que hay 550 caras y 450 secas. Te puede parecer sospechoso que no sean iguales, pero bueno, obviamente es una posibilidad cuando uno tira las monedas, no tiene por qué caer una cara, la siguiente seca, una cara y una seca. O sea, lo que dice la teoría de la probabilidad es que si tirás infinitas veces, va a salir la mitad de una y la mitad de la otra. Pero si tirás un número finito de veces, y somos seres finitos que solo podemos tirar un número finito de veces, va a haber un número cercano a la mitad, pero no exactamente la mitad. Entonces la pregunta es cómo determino, como somos finitos, y la probabilidad de alguna manera está asociada al concepto de infinito, ¿no? Como tu programa. La pregunta es cómo hago para saber que algo es al azar con algo finito. Incluso con algo infinito. Yo te escribo las cifras de pi, ¿no? 3,14, 15, 9, 2, 6, 5. Y te escribo, imagínate, 8 páginas de cifras de pi. Si vos las miras, parece que fuera cada cifra nueva, pareciera que viene al azar, porque te van apareciendo todas las combinaciones. Sin embargo, agarrás una circunferencia, dividís el perímetro por el diámetro y te da pi. Entonces, hay una única regla con la cual obtenés todas las cifras de pi. De alguna manera terminamos definiendo el azar como aquello en lo cual, si vos iterás muchas veces un procedimiento, no hay ninguna manera de comunicarte el resultado más que comunicarte toda la cantidad que hiciste. Por ejemplo, si yo tuviera una secuencia de caras y secas que siempre es cara, seca, yo te diría, esta secuencia es cara, seca y se repite ad infinitum. Si en cambio la secuencia no se repite nunca tiene un patrón que se repita, eso es aleatorio. Entonces, la mecánica cuántica coloca el azar en el corazón de la naturaleza. La naturaleza, bueno, tendemos a pensar que todo está hecho de cosas más pequeñas. Justo al revés de lo que era la física de Newton, exactamente, ¿no? Al revés. Justamente la física de Newton era mecanicista. Totalmente mecanicista. Exactamente. Y eso coloca temas súper interesantes, e incluso a nivel filosófico, en el centro de la escena, porque el determinismo básicamente es, si yo conociera el estado actual del universo completo, podría determinar el futuro y el pasado, porque las ecuaciones de la dinámica newtoniana son causales, Valen deterministas. Igual, claro. Valen igual para el futuro que para el pasado. Claro, uno podría decir, bueno, sí, pero no conoces todos los datos del presente. Pero ahí Laplace introdujo una figura muy interesante, que es una figura conjetural, que es el demonio de Laplace, que igual te hace dar cuenta que hay un problema con esto, porque aunque vos no lo puedas conocer todo, bueno,
si alguien pudiera conocer todo, ese alguien sabría tu futuro completo y tu pasado completo y el del universo. Por lo tanto, ese alguien podría identificar en qué momento del Big Bang estaba escrito que iba a haber una periodista argentina llamada Nora Barr. Iba a decir, no, pará. O sea, no habría de ninguna manera libre albedrío, por ejemplo. Estaría todo escrito. Por lo tanto, vamos a saltar un banco y le decimos a la policía, mire, no es culpa mía, estaba en el Big Bang escrito que yo iba a hacer esto. Es curioso porque en la mecánica newtoniana no hay escapatoria a eso. Es muy, digamos, no tiene el libre albedrío, no parece tener cabida ahí y es algo inquietante. Yo quiero creer que sí hay libre albedrío. La mecánica cuántica no es que te permita probar que hay libre albedrío, ni mucho menos. De hecho, más bien, tampoco uno puede probar que hay libre albedrío, pero al menos, como intentamos argumentar en el libro, en la parte más audaz del libro, con gran discusión somos dos autores, no, creo que no lo dijimos antes, Andrés Gomberov, colega, amigo. José Edelstein y Andrés Gomberov, que es un físico chileno, ¿no? Así es. Y bueno, discutimos mucho y intentamos ver hasta qué punto podíamos estirar argumentos en favor de que el demonio de Laplace cuántico tiene la frustración de que no lo puede conocer todo. En el mundo cuántico de algún modo no lo puedes conocer todo. Por varios motivos, pero uno podría ser sencillamente que si un electrón puede estar en muchos lugares a la vez, pero cuando lo mido, lo observo en un lugar y, por ejemplo, y al observarlo en ese lugar ya no está en los otros, entonces medir o no medir cambia de manera probabilística la situación de ese electrón. Y cuando digo un electrón, hablo de un átomo, una molécula, el universo entero. Entonces, no parece no es obvio, desde luego, que haya un determinismo. Si bien la ecuación de Schrödinger es determinista, al momento de medir podés obtener varias cosas con distintas probabilidades y obtenés una de ellas. Se rompe en ese momento el determinismo y cada vez que uno observa algo, entonces la historia del universo sería una historia de una ecuación determinista que muy frecuentemente cuando uno observa algo se rompe ese determinismo y se van definiendo probabilidades. Claro. Tengo una pregunta y hacemos una pausa para ir pensando todas estas cosas que nos vuelan la cabeza literalmente. Esto quiere decir que, porque uno muchas veces lee el universo va a terminar expandiéndose a tal punto que va a ser en realidad un lugar frío y desértico, o no, se va a volver a juntar con... Este indeterminismo hace que sea imposible prever lo que va a pasar con el universo. Pero hacemos una pausa y enseguida los dejamos con esa duda y volvemos con José Edelstein, autor de La tiranía del azar, junto con Andrés Gomberov, y de 13 maneras de mirar el cielo. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Barr. ¿Sabías que... ¿Sabías que, con su fascinante Hombres Fósiles, la búsqueda del esqueleto más antiguo y los orígenes de la humanidad, de editorial Capitán Swing, el periodista Kermit Pattison nos sumerge en una aventura científica y humana? El relato se centra en el legendario cazador de fósiles Tim White y su equipo, que en 1994 desenterraron un conjunto de huesos antiguos, el esqueleto de Ardipithecus ramidus, apodado cariñosamente Ardi, con una asombrosa antigüedad de 4,4 millones de años. Ardi superaba en más de 1 millón de años a la mundialmente famosa Lucy y obligó a la comunidad científica a reevaluar preguntas fundamentales. ¿Cómo y por qué comenzamos a caminar erguidos? ¿Cómo desarrollamos nuestras manos? La obra de Pattison no es solo un brillante documento sobre los orígenes del linaje humano, sino también sobre las más antiguas emociones humanas: la curiosidad, los celos, la perseverancia y el asombro. El equipo de White pasó 15 años estudiando los huesos en estricto secreto, enzarzándose en agrias disputas con colegas y la burocracia, mientras su descubrimiento no solo significaba un salto adelante en la comprensión de la humanidad, sino un ataque a las convenciones científicas y a las principales autoridades en la materia. Leer Hombres Fósiles es adentrarse en una épica disputa por el árbol genealógico más antiguo de nuestra especie.
No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Ahora sí, muy bien, les decía, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Los acompañamos como cada viernes en vivo hasta las 8 a través del Destape. Nos siguen y nos escuchan a través de AM 1070, de TDA, del canal número 20 de Telecentro y por supuesto a través de la transmisión en vivo del canal de YouTube en el Destape Ciencia. También, si quieren escribirnos vía chat de YouTube, allí los leeremos luego del programa, porque este programa es grabado, es un programa realmente especial. Nora, si te parece, continuamos con la entrevista de José Edelstein. Así es, José Edelstein, como lo presentamos al inicio del programa, es licenciado en física, doctorado en física en la Universidad Nacional de La Plata, licenciado por el Instituto Balseiro. Hizo investigaciones postdoctorales en la Universidad de Harvard, en el CONICET. Actualmente es profesor en el Departamento de Física de Partículas de la Universidad de Santiago de Compostela e investigador en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías. Pero además es escritor prolífico y divulgador científico prolífico. Y le dejamos una pregunta ahí picando sobre si este mundo del azar, de las probabilidades, hace imposible saber cómo va a ser este futuro del universo, cuál va a ser el fin del universo, si es que tiene un fin, si es un fin y nuevo comienzo, qué es lo que va a pasar de aquí para adelante. Sí, bueno, primero, como ya que recordaste que estudié en el Instituto Balseiro, quería hacer un pequeño comentario. Acabo de estar, fue el 70 aniversario del instituto. Y nada, quería comentar, ya que sé que tu programa lo escucha mucha gente, que la gente en Argentina debería sentir un orgullo tan grande. O sea, me impactó tanto compartir estos 3 días con mucha gente. Estaba Juan Martín ahí también, entre otros físicos de todas las edades. Hay un talento tan absolutamente descomunal allí que realmente me impresiona que eso no... O sea, yo creo que todo argentino que, así como, o sea, veo todos los días está Colapinto en el diario, o incluso Messi, a que le tengo mucho cariño y admiración, debería estar todos los días en el diario del Instituto Balseiro, porque realmente es una joya absoluta de este país que hay que apoyar sin dudarlo, creo yo. Y si después querés podemos hablar un poquito más de eso. Una aglomeración de mentes brillantes impresionante, bueno, que realmente, bueno, y lo dice una persona que no es que solamente estuviste en el ámbito local, sino que estás trabajando en España, pasaste por Harvard, vas a muchísimos países. Y te lo va a decir Juan Martín Maldacena también, te va a decir esto mismo, lo comentó en la charla que él dio hace unos días. Es así, es un hecho que para cualquiera queda claro. Ni hablar que, por lo menos mi experiencia como alumno en el instituto, yo no vi ningún lugar en el planeta que sea mejor que el instituto como para formar a físicos, hace ya unos cuantos años. Pero luego, ahora constaté, escuchando a gente más joven, que yo ni conozco porque es gente que vino mucho después que yo, bueno, que es muy increíble, el legado sigue ahí muy vivo, y me emocionó, y me emocionó por un lado, y por otra parte me produjo tristeza por el contexto general del país y el desinterés y el anuncio de la falta de financiación en la ciencia. Había un investigador ahí trabajando en tecnologías cuánticas que el gobierno argentino le concedió un proyecto, un subsidio de $500,000 en el año 2023. No le han dado el dinero. Yo te puedo asegurar a este chico que, digamos, me pareció de un talento que se lo van a llevar de acá sin ninguna duda, creo yo. O sea, él tiene muchas ganas de poder desarrollar sus investigaciones acá. Me permite enlazar con el libro, porque el libro hicimos algo que no es habitual, por lo menos hasta ahora no lo era en este tipo de libros, que es hablar de las tecnologías cuánticas del siglo XXI. La mecánica cuántica, y no me olvido la pregunta, pero ya que me metí por este camino, la mecánica cuántica tuvo un desarrollo tecnológico en el siglo XX, que fue básicamente el transistor,
que dio lugar a toda la electrónica moderna, y el láser, que creo que está muy presente, todo el mundo tiene claro muchas de sus aplicaciones. O sea, todo eso que parece loco de la mecánica cuántica, que uno dice no puede ser que una partícula esté en muchos lugares al mismo tiempo, y todas las diferentes locuras que ocurren en el universo subatómico, se probaron, y no solo se probaron, sino que permitieron avanzar en todas estas tecnologías que vos mencionás, ¿no? Y Mira, ahora que se habla tanto de la computadora cuántica. Es la teoría más precisa de la historia de la ciencia, pero además no con un poco de diferencia. La que le sigue debe estar más o menos en la calidad de las predicciones y la posibilidad de contrastarlas, debe estar no menos de 10 millones de veces por debajo de la... Eso quiere decir que en mecánica cuántica uno calcula algo con 10 cifras y luego lo medís con 10 cifras y coincide. Es impresionante. Es algo impresionante, ¿no? Y por eso toda la electrónica moderna, las computadoras, los teléfonos, todo esto funcionan. Todo O sea, inteligencia humana. No había inteligencia no, artificial inteligencia humana. en ese momento. Exactamente. Mencionábamos algo ahora que se me fue de la cabeza, que dijiste recién. No, sí, las tecnologías del siglo XXI, mencionaste la computación cuántica, que se lee mucho de ella por ahí, a pesar de que todavía estamos bastante lejos de tener una computadora cuántica que produzca una diferencia, digamos. O sea, hay computadoras cuánticas. Aprovecho para decir que en Galicia, en mi universidad, está la más grande del sur de Europa. Pero bueno, son experimentales todas, porque no llegan a tener suficiente número de qubits para permitir hacer cálculos que permitan utilizarla para algo que marque la diferencia. Pero bueno, hay que tener paciencia. Pero una parte de las tecnologías cuánticas que es muy poco popular y que acá la comentamos en el libro, porque en particular yo aprendí hace relativamente poco de esta, y en la cual este chico que te mencionaba antes trabaja, es lo que se llama la metrología cuántica. Yo tengo una charla por ahí dando vuelta que le invito a que quien la quiera escuchar la busque, sobre el mecanismo de orientación de las aves migratorias, que es una especie de ejemplo biológico de la metrología cuántica. La mecánica cuántica permite, así como permite que uno mida cosas con mucha precisión, permite que sistemas cuánticos midan otras cosas con gran precisión. Por ejemplo, el paso del tiempo. Y si uno quiere tener el sistema GPS, como la luz, en 10 nanosegundos. Un nanosegundo es una milmillonésima de segundo. En 10 nanosegundos la luz recorre 3 metros. Si yo quiero ubicar algo con una precisión de centímetros, tengo que ser capaz de medir el tiempo con una precisión inferior al nanosegundo, y si uno lo piensa un poco, dice, ¿cómo hago? Bueno, los sistemas atómicos permiten hacerlo. Permiten al mismo tiempo no solo medir el tiempo con mucha precisión, sino campos magnéticos. Entonces, por ejemplo, hoy en día se puede medir los campos magnéticos de una neurona cuando dispara. Y entonces se puede identificar en qué lugar del cerebro tiene una persona epiléptica, un foco epiléptico, para operarla abriendo en el lugar justo y no en cualquier lado, salvando miles de vidas. Se puede hacer muchas cosas muy sorprendentes por esta posibilidad de medir con mucha precisión. Pero bueno, vuelvo a tu pregunta inicial. Solo un apunte. Pensemos que todo eso se desarrolló cuando nadie pensaba que se iba a poder aplicar, cuando era una investigación estrambótica, como decimos, ¿no? Que incluso los propios físicos dudaban de muchas de las cosas que se proponían, y lo digo a propósito de las políticas de ciencia, ¿no? Que aquí en este momento quieren apuntar a desarrollos que puedan concretarse a lo mejor en 1 año y medio, y esto, cuando empezó a estudiarse, nadie ni lejanamente podría haber previsto que iba a servir para todo esto que vos nos estás comentando, ¿no? Por supuesto. Y, a ver, es una cuestión muy elemental mirar cuáles son los países más ricos del planeta y cuáles son los países que más apuestan por la ciencia, y no es una sorpresa encontrar que son los mismos, ¿no? Entonces, Sí. Bueno, uno podría llegar a concluir que quizás valga la pena apostar por la ciencia más, desde luego. Así es. Bueno, volvemos a Fin del nuestro... universo. Así, Fin del universo. Fin del universo. Amigas y amigos. ¿Se puede prever o no? La A respuesta ver, que todos estamos esperando. No va a ocurrir. no queremos el horóscopo, ¿eh? No queremos el horóscopo que dice, no, queremos la posta. Ok, a ver, en principio, cuando uno mira el universo en gran escala, porque tu pregunta es esa, no por el universo completo, ahí tenemos una descripción del universo que se llama, la disciplina es la cosmología. En la cosmología no te importan los detalles, no te importan si hay un planeta habitado o no habitado, ni siquiera el nivel de detalle, ni siquiera es el de una galaxia, es el de cúmulos de galaxias.
En ese nivel de detalle, hoy observamos que el universo se expande cada vez más rápido. Este año 2025 el año pasado, pues estamos transmitiendo 2026, hubo un resultado muy sorprendente de un experimento que se llama DESI, que parece sugerir, y estamos todavía a la espera de que se confirme, que esa aceleración se está ralentizando. Hasta ahora creíamos que era constante, pareciera que se está ralentizando. Si se está ralentizando, obviamente no sé muy bien qué decirte, pues no entenderíamos por qué. Y luego habría que ver un poco, una vez entendido el por qué, te podría decir qué va a pasar en el futuro. Si fuera constante como hasta ahora creíamos, básicamente el universo va de camino a lo que mencionabas, dentro de decenas de miles de millones de años, a una dilución, ¿no? Con esta expansión acelerada. En algún momento vamos a tener una única galaxia, una mezcla de Andrómeda y la Vía Láctea, y luego un gran espacio vacío, y el resto de las galaxias se nos habrán ido de nuestro horizonte. De nuestro horizonte, exactamente. Y entonces el cantante del bolero que pedía que se quede el infinito sin estrellas va a haber realizado su deseo trágicamente. Es muy lindo pensar que si llega ese momento y se vuelve a desarrollar una forma de vida más o menos como la nuestra, esos astrónomos del futuro, si ya no tienen ningún libro que les diga lo que vimos nosotros miles de millones de años atrás, no sé cómo van a descubrir el origen del universo, porque van a concluir que están en una única galaxia, que no hay nada más. Va a ser muy difícil que vean el fondo cósmico de microondas, porque va a estar tan frío que las antenas para poder verlo van a tener que ser de tamaños absolutamente kilométricos, y es muy complicado que una especie se le ocurra, porque sí, hacer antenas kilométricas. Entonces es un lindo ejercicio pensar si esos astrónomos del futuro van a perder algunas pistas del pasado, ¿no habremos perdido nosotros algunas también? Entonces, ahora es lindo tu pregunta también para mencionar otra cosa, y es que si bien las ecuaciones de la cosmología son deterministas, y en ese sentido no ocurre como en la mecánica cuántica, yo debería poder predecir qué va a pasar en el futuro, pasa algo, y es que nosotros no tenemos toda la data. Al no tener toda la data, no puedes predecir, tenés un margen de error que crece con el tiempo. Cuando crece muy rápido con el tiempo lo llamamos caos, pero cuando no es caótico un sistema, igual crece con el tiempo la incertidumbre que tenemos. Pongo un ejemplo muy simple. Sistema Sol, Tierra, Luna. Eclipses. Yo te puedo decir que en el año 2639 va a producirse el último, estoy hablando de memoria, pero el último eclipse de pariente del eclipse que en 1919 le permitió a Eddington ver que la relatividad general era correcta, y va a ocurrir. O sea, no vamos a estar ni vos ni yo para verlo, pero no, créanme que va a ocurrir. Te puedo decir hora, minuto, segundo y lugar del cielo, y va a ocurrir. Pero dentro de 1 millón de años no lo puedo hacer. ¿Sí? No lo puedo hacer. Porque ahí las pequeñas fluctuaciones actuales que son irrelevantes dentro de 500 años, son relevantes dentro de 1 millón de años. Entonces, eso es algo fantástico. ¿Y 1 millón porque en escalas cósmicas? Es muy poco. ¿No? Es muy sí. poco. Las leyes son deterministas, pero nosotros somos seres con un conocimiento incompleto. Y ese conocimiento incompleto hace que el determinismo para nuestro conocimiento... Antes lo dijimos, para el demonio de Laplace está todo escrito. Para nosotros no. Claro. Y bueno, tenemos 2 teorías que ambas son excelentes. Una explica el mundo macroscópico y otra explica el mundo subatómico. Y pareciera que no coinciden, son totalmente distintas una de la otra. Una de las búsquedas de los físicos actuales es justamente tratar de engarzar, diríamos, o hacer coincidir ambas teorías. ¿Eso es posible? ¿Lo ves a una distancia como que es algo alcanzable? O... A ver, de momento, por si acaso, escribí 2 libros. Básicamente, este tiene que ver con lo pequeño y este tiene que ver con lo grande. Perfecto. Entonces me mantengo dentro de estas 2 teorías. Ahora, hablando en serio, tenemos sobre la mesa una teoría llamada teoría de cuerdas, que en principio une estos 2 mundos. Claro, no estamos muy seguros, y de hecho es muy probable que no sea la teoría de este universo. Las predicciones que hace la teoría de cuerdas tienen un montón de ingredientes que este universo no parece tener. Entonces, pero es una teoría autoconsistente que tiene la mecánica cuántica y la relatividad general adentro. Esto es difícil que un oyente
lo aprecie en su totalidad, pero si le decimos que hace 90 años que estamos buscando esta teoría y que han pasado por este intento desde Einstein, no sé, Bohr, Dirac, Feynman, o sea, mucha gente muy brillante, y no lo ha logrado, bueno, se dará una idea de la magnitud del problema. Si la va a haber algún día, una teoría cuántica de la gravedad de nuestro universo, probablemente lo que yo te digo acá no sea la opinión mayoritaria de la comunidad, porque seguramente casi cualquier otro sospecho que si estuviera Juan Martín acá te diría sí, claro, obvio, se tardará más o menos, pero la va a ver. Yo no estoy tan seguro porque, en mi opinión, y hay un texto, en el último texto del libro 13 maneras de mirar el cielo, juega un poquito con eso. No es lo mismo el territorio desnudo, despojado, que el mapa del territorio. Y nosotros cuando hacemos ciencia le ponemos nombre a las cosas, las individualizamos, escribimos el lenguaje matemático y lenguaje coloquial, el sistema, y entonces no hay una asociación, en mi opinión, 1 a 1 entre lo que estamos describiendo y la manera en la que lo estamos describiendo. Entonces siempre sospecho yo que hay cosas que se te escapan de alguna manera. Yo incluso podría mencionarte que cuando uno intenta, por ejemplo, en el libro de La tiranía del azar, la mecánica cuántica, cuando decís, a ver, el mundo microscópico es muy raro, tiene estas propiedades rarísimas que mencionamos, el mundo macroscópico no. ¿Cómo puede ser si estamos hechos de átomos y moléculas? Y esa es una pregunta profunda que no entendemos del todo bien. ¿Cómo puede ser? Entendemos algunas cosas, pero no entendemos del todo bien, sobre todo porque en algún momento yo digo, bueno, un átomo es cuántico, 15 átomos son cuánticos, 500 son cuánticos, 10.000, y no hay una frontera que esté muy clara, ni está muy claro cómo se se atraviesa, ¿no?, de un mundo al otro. No, los experimentos siempre se han hecho con átomo observador, digamos. Claro. Hay uno que decimos clásico porque está hecho de muchos átomos. Es el observador, el instrumento, lo que fuera. Y luego el sistema atómico. Sé, y los que me estén escuchando que sean colegas van a decir, pero ¿por qué no dice ahora mismo? Hay respuesta a esta pregunta, pero son mucho menos satisfactorias que las respuestas que así como dije que la mecánica cuántica era tremendamente exitosa, no es tan exitosa para explicar estos problemas. Entonces, si habrá una teoría cuántica de la gravedad, no estoy tan seguro que nuestra especie, nuestro cerebro y nuestra matemática esté en condiciones de entender esa unión entre estas dos teorías, que sí entran mucho en conflicto porque la gravedad, la relatividad general es la teoría del espacio-tiempo. Y la mecánica cuántica tiene estas funciones de onda de probabilidad montadas sobre el espacio-tiempo. Entonces es muy importante entender si el espacio-tiempo sobre el que se montan es continuo, es discreto, qué estructura tiene cuando lo miro al microscopio. ¿Tiene átomos también, como la materia, o no los tiene? La teoría de cuerdas te dice que si lo miraras al microscopio en un momento te encontrarías con que lo que te parecía que era un espacio-tiempo son cuerdas vibrando en más dimensiones. Podría ocurrir. Las dimensiones, la gente se sorprende cuando uno habla de más dimensiones, pero hay que recordar que las dimensiones tienen que ver con escalas. O sea, una sábana para un escarabajo que camina sobre la sábana tiene 2 dimensiones. Puede ir para adelante, para atrás, para la derecha y para la izquierda. Pero para un mosquito que puede a través de la sábana clavar el aguijón y picar a alguien que está bajo la sábana, descubre que hay una profundidad y que puede penetrar en el interior de la sábana. Entonces, depende quién explore qué, se encuentra con un número de dimensiones dado y puede que las dimensiones que creemos que tiene el universo sean diferentes a las que tiene cuando lo miramos en escalas muy pequeñas. Claro. Ahora, nosotros... Bueno, leemos todos los días de descubrimientos astronómicos, tenemos instrumentos cada vez más importantes, más grandes, más poderosos para mirar al cosmos, que es justamente la contraparte de este mundo infinitesimal que trata de explicar o que explica la mecánica cuántica. Quienes quieran entender un poco más, lo vuelvo a mostrar, La tiranía del azar, para zambullirse en este mundo subatómico que tiene estas cosas fascinantes que te vuelan la cabeza, pero también el cosmos en su inmensidad te vuela en la cabeza, y uno lee que hay muchas maneras de mirar el cosmos. Por ejemplo, puede mirarlo con ondas gravitatorias, puede mirarlo con
radioastronomía, pueden mirarlo con observatorios ópticos. Tenemos un observatorio ahora que está mirando casi al inicio del universo, el James Webb Telescope, muy lejos de la Tierra, en órbita. ¿Cuáles son estas 13 maneras que elegiste vos para mirar el cielo y por qué? Algunas son las que dijiste, Sí. por supuesto. Luego también nos llegan permanentemente del cielo partículas, neutrinos. Hablé un poco, hay uno de los capítulos que está dedicado mucho al Pierre Roger, al experimento que mucha gente no sabe. En Está Argentina acá, tenemos en el Mendoza. experimento más grande del mundo de rayos cósmicos. También está mencionado. Luego hay, yo juego en otros sentidos con el mirar el cielo. Cuando uno mira el cielo nocturno, uno observa que el fondo es negro. Si uno empieza a razonar, se da cuenta que el fondo es negro porque el universo tiene un inicio. Si no, no sería negro el fondo de la noche. Uno ve también un conjunto de puntitos, ¿no? Las estrellas desplegados en el cielo, como en un texto escrito en braille. Por lo tanto, esos puntitos que están ahí en el cielo, bueno, quizás tienen un mensaje o no. De hecho, los seres humanos de algún modo escribimos por primera vez nuestros textos en el cielo, ¿no? Las culturas antiguas, cuando no había papel todavía, miraban conjuntos de estrellas, armaban una constelación con una figura, veían, no sé, un guerrero, un escorpión, lo que fuera, y cuando en el momento del año en que se veía esa parte del cielo, contaban una historia que de algún modo estaba escrita ahí. Muy parecido a lo que hacen las religiones monoteístas, que a lo largo del año van leyendo un texto que va rotando y que al año siguiente empieza otra vez, ¿no? Así que fue el primer texto. Diría Borges que el universo es una biblioteca. En muchos sentidos el universo es un texto, pero también cuando uno mira una parte del cielo, uno tiene las estrellas, la luz de las estrellas que uno está recibiendo, partió en momentos diferentes. Entonces también el cielo es un cristal de tiempo, como lo es una partitura. El cielo es música. La famosa música de las esferas que buscaban, no sé, Kepler o Pitágoras, existe, está ahí en el cielo. Luego hay el único lugar del todo el universo en el cual no está la Tierra en el cielo es la Tierra, porque si estás en cualquier otro lugar, la Tierra está en el cielo. Entonces hay una de las maneras, en uno de los capítulos se pone la Tierra en el cielo y se habla básicamente de biodiversidad, del pálido punto azul. Es un poco triste ese capítulo, se llama Nostalgia del pálido punto azul, y habla un poco de los pronósticos no muy halagüeños que tenemos. Luego en un momento, claro, de tanto mirar el cielo, visitémoslo. Hay un capítulo que habla de una historia muy inverosímil, pero que me ocurrió con Neil Armstrong. Yo tuve un intercambio epistolar con Neil Armstrong. ¿Sí? Y Mirá. está contado ahí. Es un capítulo muy emocional, porque además en un momento ahí había una relación de mucha admiración por Armstrong y de cierto recelo con Aldrin, que también que fue el segundo hombre que pisó la Luna, por si alguien no lo sabe. Y termino escribiendo el texto, me termino reconciliándome con Aldrin y con una mirada mucho más empática y compasiva, cuando me imaginé estos dos señores en la Luna con 400.000 kilómetros de vacío sobre sus cabezas, como si uno estuviera bajo el mar, pero acá 400.000 kilómetros por encima de las cabezas, donde ahí está la vida, ¿no? Y con una probabilidad muy baja de poder regresar vivos. Entonces me imaginé de repente el terror que tenían que tener estos, por muy entrenados que estuvieran, sumado a la fascinación. Y estar dentro del traje, respirando en el traje y escuchando con el corazón latiendo así, tiene que haber sido, yo no puedo juzgar a esa persona. O sea, no sé qué me pasaría a mí si regreso vivo de algo así, ¿no? Hay también un capítulo dedicado, como sabés, tuve una relación con Hawking y en particular en el funeral de Hawking ocurrió algo muy, muy llamativo. Yo estuve presente ahí hace unos años y ese capítulo se llama... Stephen Hawking, Sí, Stephen el gran Hawking. físico británico que todos, mucha gente conoce porque estaba confinado a una silla de ruedas y no podía moverse, ¿no? Exactamente. Y ese capítulo se llama Fly Me to the Moon, por razones que no voy a develar para que quien quiera lo pueda leer. Luego, cuando uno mira el cielo, a veces es curioso que uno aprende no de lo que ve, sino de lo que está oculto. Los eclipses, hay un capítulo que se llama Apología de los eclipses, que habla de eclipses justamente, de encuentros entre Júpiter y Saturno, y de las ausencias. O sea, uno a veces también en lo que uno ve está la ausencia de lo que uno espera ver, y es un capítulo dedicado a la antimateria,
la antimateria que fue descubierta en un genial trabajo de Paul Dirac y que sabemos que existe, que hoy se usa para curar vidas en hospitales. Debería haber, la teoría nos dice que debería haber tanta antimateria como materia y no está ahí. Y no sabemos por qué. Y el último texto, bueno, me voy a haber saltado alguno, se llama Materia y lenguaje, es el texto más raro del libro probablemente. Partió de un ejercicio que me habían invitado a hacer en un encuentro con una novelista en San Sebastián sobre qué tienen en común la materia y el lenguaje. Y termina con una reflexión, bueno, hay una larga disquisición sobre este tema, y termina con algo que me gustaría compartir acá, que es el hecho de que la materia y el lenguaje se encuentran en algún punto del cielo, porque la materia, cuando uno mira lejos el universo, uno ve el pasado, ¿no? La luz, todo tarda en llegar, la luz tarda en llegar, por lo tanto, cuanto más lejos, más veo el pasado, por lo tanto, el origen de la materia está allá lejos. El origen del lenguaje está acá, somos nosotros. Entonces, la explicación del origen de la materia es de alguna manera el lenguaje puesto allí lejos, ¿no? Entonces, hay una pregunta que no tiene respuesta, o sí, o tiene varias respuestas, que es en dónde exactamente se encuentra la materia y el lenguaje. O sea, ¿se encuentran en el cielo, tal como lo acabo de contar? ¿O en realidad, de algún modo, como la potencialidad del lenguaje ya estaba ahí en el origen del universo, nacieron juntos la materia y el lenguaje? Bueno, ese es el último texto del libro, 13 maneras de mirar el cielo. Una maravilla, estoy esperando leerlo. Me los trajo José Edelstein. Es privilegios que tenemos los periodistas. Muchísimas gracias, José. Para vos, de nada. Estamos enormemente agradecidos. Ambos textos, realmente me estoy preparando para disfrutarlos, porque alguna vez otro físico argentino, Matías Aldarriaga, yo le decía, ay, ustedes me hablan de 3.000 millones, de 13.000 millones y que todas esas cifras inacibles. Y uno dice, sí, pero la verdad es que cuesta entenderlo. Y él me contestó, sí, a nosotros también. Claro, a ¿no? nosotros Sí, también. sí. El universo se comporta de maneras rarísimas. Me tranquiliza un poco, pero Sí. renueva esa fascinación que todos tenemos con el universo, ¿no? Con la astrofísica, con la física cuántica, que realmente plantea cosas que superan en mucho nuestra imaginación más desatada, ¿no? Sí, nos reconcilia también. Muchas veces creo que uno escucha por ahí, y uno mismo a veces lo piensa, cuando uno ve los desaguisados de lo que ocurre en el mundo, que nuestra especie es un desastre y que hemos venido acá al planeta para destrozar todo, y tenemos como una especie de... nuestra autoestima se ve seriamente golpeada por esto. Sin embargo, yo creo que la ciencia tiene una cantidad de historias que muestran que nuestra especie también ha hecho cosas increíbles, sobre todo yendo mucho más allá, porque tal como decís, nosotros tampoco nos podemos... Me decís 13.800 millones de años, y tampoco me entra en la cabeza del todo el número. Lo puedo escribir, lo entiendo, pero, por ejemplo, tenemos muy mala intuición los seres humanos para identificar grandes diferencias de tiempo. Por ejemplo, identificar algo que no cambia respecto a algo que cambia muy lento, es muy difícil de discernir. Hay historias maravillosas con eso que ahora no tenemos tiempo de comentar, pero es muy difícil de discernir. Si hay algo que creemos que, no sé, que la constante de Planck es una constante, y ¿cómo sabes? ¿No será que en realidad cambia un 1% cada 1.000 millones de años? ¿Cómo te darías cuenta si cambiara tan poquito? Bueno, los físicos tenemos esta manera de encararlos, particularmente los teóricos, que es hacernos estas preguntas aparentemente, que parecen exceder nuestras capacidades como especie, y que sin embargo en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, le damos la vuelta para convertir esa pregunta que pareciera imposible de responder en un experimento que la puede responder, ¿no? Entonces eso es algo maravilloso. La mecánica cuántica a mí siempre me pareció que excede nuestra capacidad. Hemos sido capaces de construir una teoría que yo diría que nuestro cerebro no está cableado para concebir, y sin embargo lo hicimos. Fue un esfuerzo coral de muchos físicos, y ahí la tenemos. Entonces somos capaces de hacer cosas que van más allá de lo que experimentamos en el día a día. Y los simples mortales podemos aprender un poco y tratar de entenderla a partir de textos como estos y otros también, por supuesto, pero que son fascinantes, muy estimulantes, porque nos hacen sentir eso, ¿no? Lo que puede la mente humana. José,
Gracias enormes, millones, por haberte acercado hasta aquí, hasta el Destape, para hablar de estos temas que nos fascinan a todos. Nos tenemos que ir, como siempre, se nos pasa muy No nos queda más rápido. tiempo, Nora. Se nos pasa muy rápido este viaje al infinito y más allá. Agradecemos a todo nuestro equipo de producción, por supuesto, a Seba Gómez en la operación técnica, a Marcelo Ojeda en la operación de video, a Carita Gaitán en la asistencia técnica y, por supuesto, en redes, a Joaquín Uturbey y a Sofía Luna Roberts. A Evo Ojedabar en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general. Les mandamos un enorme abrazo, iniciamos un nuevo año y esperamos que podamos encontrarnos de nuevo, hacer estos viajes increíbles todos los viernes a partir de las 19. Así que tengan un lindo fin de semana, excelente semana y nos encontramos de nuevo aquí para emprender otro viaje a velocidad supersónica por los temas importantes en ciencia, salud y tecnología. Esto fue Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar.